Muy bien, lo prometido es deuda. Le había prometido hacer el ejercicio 2 del examen de diciembre eh, y explicarlo. Así que lo importante acá es tener muy claro las consignas del ejercicio uno, o sea, saber el ejercicio uno, manejarlo bien, movernos cómodamente en el ejercicio uno. Y esos conocimientos del ejercicio uno los vamos a aplicar acá, porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? La diferencia es que acá, en este tipo de ejercicio, la parte metódica que tiene el ejercicio uno se deja de lado. Acá hay que pensar un poquitito más. Muy bien, entonces como siempre vamos a empezar colocando nodos. Muy bien, entonces vamos a empezar, por ejemplo, por acá, y vamos a llamar este nodo A. Este nodo, como tiene un conductor acá, es el mismo nodo, por lo tanto también le vamos a llamar A. Vamos a continuar por acá y a este lo vamos a llamar B. Este va a ser C y este también. Seguimos por acá con el nodo D. Este nodo es el mismo de arriba, también es D. Este de acá abajo va a ser el nodo E. Este es el mismo nodo. Tenemos un conductor acá que los hace que sean iguales. Ese conductor que no tiene ningún tipo de resistencia, ningún tipo de elemento acá, hace que se llamen igual. Y por último, este nodo acá, que lo vamos a llamar nodo F. Muy bien. Y acá es donde eh, empieza, vamos a empezar a ver o analizar eh, qué es lo que vamos a hacer primero, porque acá es donde empieza el problema, ¿sí? No saben cómo empezar. Hay que empezar por lo que uno sabe, ¿sí? Si quieren empezar a sumar resistencias, se empieza a sumar resistencias haciendo circuitos equivalentes, pero hay que empezar por donde uno sabe. Si a medida que vayan aprendiendo y practicando, van a ver que van a poder tomarse 5 minutos para analizar el ejercicio y van a poder armarse una especie de hoja de ruta de cómo resolverlo. ¿Sí? Muy bien, yo no voy a empezar por el cálculo de resistencia, sino lo que voy a hacer es empezar a resolver ya corrientes, ¿sí? Porque acá, fíjense, yo tengo el dato de la diferencia de potencial que tengo en la resistencia R, y lo que es importante analizar es esto. Miren, este extremo de la resistencia es nodo C, y este extremo de la resistencia es nodo E. Por lo tanto, esta resistencia, ¿sí? Esta resistencia, o esta diferencia de potencial, mejor dicho, es lo que nosotros llamaríamos UCD. ¿Sí? O sea que esa resistencia ya es UCD. Muy bien, por lo tanto yo acá puedo calcular dos corrientes. ¿Sí? Esta puede ser una corriente, llamémosla I1, y acá va a haber otra corriente, llamémosla I2. ¿Por qué? Porque fíjense que estas dos resistencias también van del nodo D al nodo C. ¿Sí? O sea, I1 y I2, que van a tener relación con UCD, van del nodo D al nodo C. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, vamos a poder calcular ya lo que sería I1, que va a ser igual a UCD sobre R3. ¿Sí? Recuerden que es el I1 sobre lo que nosotros llamamos R3. E I2, que va a ser igual a UCD sobre lo que nosotros denominamos RCD'. ¿Sí? Que sería la suma en serie de estas dos. Muy bien. Entonces vamos a calcular RCD', que va a ser igual a R9 más R1. ¿Sí? Lo que sería igual a 100 ohm. Muy bien. Vamos a sacar esto, así no nos molesta. Y vamos a calcular. I1 nos va a dar 2,33 amperes. E I2 va a dar 0,7. ¿Sí? Verifiquen los valores y resuélvanlo ustedes. A ver si.
nos da a todos igual. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer ahora? Fíjense, tanto I1 como I2 se van a juntar en el nodo C, ¿sí? Por lo tanto, iba a formar una única resistencia, que la vamos a llamar I3. Entonces, I3, ¿qué va a ser? Va a ser igual a I1 más I2, ¿sí? En nuestro caso, va a ser igual a 3,033 amperes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar un poquito más eso que, que expliqué recién. Vamos a utilizar este color. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Fíjense, R8 y R9 están en paralelo, ¿no? O sea que yo podría sumar estas dos. Yo las podría sumar en paralelo consiguiendo una resistencia llamaría RBC. ¿Sí? Esta RBC está en serie con R5. ¿Sí? Y todo esto, que como es una resistencia en serie que sumé, la vamos a llamar RAC', va a estar en paralelo con R5. ¿Sí? Muy bien, entonces fíjense esto. Estas dos que están en serie, que ya las resolvimos, se llaman RCD', me va en paralelo con R3. Por lo tanto, si yo hago un circuito equivalente de esto, recuerden que cuando sumábamos dos resistencias en paralelo, ¿qué era lo que hacíamos? Sacábamos todo uno de esos caminos. Por lo tanto, por ejemplo, supongamos que me queda la de arriba. ¿Sí? Entonces esto va a ser RCD. ¿Sí? Acá estaba originalmente el nodo D. Y acá estaba el nodo C. Fíjense, por este solo camino circula tanto I1 como I2, o sea, circularía lo que nosotros llamamos I3. ¿Sí? ¿Y acá qué pasa? Originalmente voy a tener lo que sería por acá RAC' y por acá abajo yo tendría R5. ¿Sí? Como yo la sumo, esperen, estos dos vienen al nodo A, o sea, esto era nodo A y esto era nodo A, porque acá sigue y acá sigue. Como estas dos yo las sumo en paralelo, borro uno de esos caminos, ¿sí? Al borrar uno de esos caminos, me queda RAC acá arriba, ¿sí? El paralelo de RAC' con R5 va a ser RAC. Por lo tanto, fíjense, I3 viene circulando todo por acá hasta el nodo A, ¿sí? Muy bien. Ya hasta ahí estamos bien en el cálculo. Estamos bien en el cálculo. Y ya logramos calcular estas dos corrientes más una más que viene circulando por acá y llega hasta el nodo A. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es calcular la corriente, ¿sí?, que va a venir por este camino, que la voy a llamar, entonces tengo, ahí está, eh, ahora sí, la corriente que viene por este camino, que la voy a llamar I4. Sí. Ahora sí, la corriente que viene por acá, que le voy a llamar I4. Muy bien. ¿Cómo calculo I4? Yo tengo el dato de que la potencia en R5 es igual a 30 watts. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a calcular lo siguiente. Si P, que es potencia, es igual a U por I, ¿sí?, yo podría decir, por lo tanto, podría decir que como U es I por R, ¿sí?, por I. O sea, yo reemplacé esta U, ¿sí?, por esto. ¿Está claro? Por lo tanto, me queda que P es igual a I cuadrado por R. Muy bien. Yo quiero calcular I. Quiero calcular I4. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar de acá. Entonces me va a quedar que la I4 va a ser igual
a la potencia sobre la resistencia. O sea, ¿por qué? Porque esta R pasa dividiendo, entonces me queda potencia sobre resistencia, y este cuadrado se transforma en raíz. ¿Sí? Se transforma en raíz. Muy bien. Esto nos va a dar, o sea, esta R es la R5, ¿sí? Que tenemos acá. Vamos a verlo. Es esta R5 que tenemos acá. Muy bien. Esto nos va a dar tanto como 0,7745 amperes. Muy bien. ¿Qué pasa? Fíjense esto. Vamos a analizar un poquito esto. Nosotros teníamos, vamos a llegar con esto. Fíjense, teníamos I3 que viene por acá, ¿sí? Y de esta rama, que es esta que viene por acá, nosotros ahora acabamos de calcular I4, ¿sí? Pero nosotros sabemos, ¿se acuerdan de la primera ley de Kirchhoff? Que dice que la sumatoria de las corrientes entrantes y salientes en un nodo es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si I3 es entrante, acá, I4 viene para acá, y acá tendría que haber una corriente que la vamos a llamar I5, viene para acá, la sumatoria de I4 más I5 me debería dar el valor de I3. Por lo tanto, o sea, sabiendo eso, nosotros ahora podríamos decir que si I3 es igual a I4 más I5, por lo tanto, sí, por lo tanto, I5 va a ser igual a I3 menos I4. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el valor de I3 y acá tenemos el valor de I4. Por lo tanto, I5 nos va a dar 2,2585 amperes. Muy bien. Vamos a ver esto. Y vamos a ver esto también. A ver. Este lo vamos a apagar. Muy bien, vamos a ver esto. Fíjense, yo tengo calculado I1, I2, I3, I4, I3 que está por todo esto. Y también vamos a calcular, ya calculamos acá, I5. ¿Qué pasa? Fíjense, esta corriente que viene por acá afecta tanto a R4 como a R3. Por lo tanto, si nosotros recordamos que, vamos a, eh, vamos a ver esto, si nosotros recordamos, nosotros tenemos la ley de Ohm que me dice que la corriente es directamente proporcional a la resistencia. Que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué pasa? En estos datos que yo tenía acá, yo tengo el valor de corriente y tengo el valor de resistencia. ¿Sí? Tengo el valor de corriente y tengo el valor de resistencia. Lo que me falta que es la caída de tensión. Por lo tanto, yo lo puedo despejar. O sea que por lo tanto, la tensión va a ser igual a I por R. Que I5, ¿sí? Que era la que pasaba por ahí. Y que R, la suma de R4 y R3, ¿sí? Estas dos. O sea que sería RAE'. Entonces primero vamos a calcular RAE' y después vamos a calcular I5. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a apagar. Vamos a aprender a trabajar acá. Muy bien. Entonces dijimos que RAE' va a ser igual a R4 más R3. Va a ser igual a R4 más R3. Lo que nos da 70 ohms. Muy bien. Ahora vamos a calcular la
diferencia de potencial, sí, está bien lo que estaba haciendo, vamos a calcular la diferencia de potencial entre este nodo y este nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la corriente y tengo la resistencia. Muy bien. Entonces, vamos a calcular lo que sería UAE, que va a ser igual a I5 por RAE'. ¿Sí? Esto nos va a dar 158,095 volts. Muy bien. ¿De qué nos sirve esto? De lo siguiente. Fíjense, yo tengo la diferencia de potencial UAE. Esa diferencia de potencial UAE es la misma diferencia de potencial que tengo entre este nodo y este nodo. La segunda ley de Kirchhoff decía que en una malla la diferencia de potencial, la segunda ley de Kirchhoff decía que en una malla la sumatoria de las tensiones y caídas de tensiones eran igual a cero. ¿Sí? Entonces vamos a nuestra hoja de cálculo borrador. Fíjense, yo tenía el nodo A, acá venía una rama, ¿sí? Acá había una resistencia y una resistencia. Y acá estaba el nodo E. Esta diferencia de potencial es como si fuera, o sea, es una diferencia de potencial, es una caída de tensión. Pero los efectos prácticos del cálculo es como si fuera una tensión aplicada, ¿no? Entonces yo tendría una cosa así. ¿Sí? Donde esto, a ver los valores que no me acuerdo, R10, R5, muy bien. Esto era R10, esto era R5 y esto era RX. Entonces acá va a ser R10, R5 y RX. ¿Qué significa? Que como yo acá tengo el valor de UAE, ¿sí? Yo lo calculé recién. Quiere decir, acá voy a tener una U10, acá voy a tener una U5, una caída de tensión en R5, y acá voy a tener una caída de tensión en X, ¿sí? ¿Qué significa la segunda ley de Kirchhoff? Significa lo siguiente, que UAE va a ser igual a la suma de U10 más U5 más UX. Más UX, ¿sí? Entonces fíjense, tengo que calcular, esta ya la tengo calculada, me queda calcular esta y me queda calcular esta. Y con eso voy a poder despejar UX. Muy bien. Vamos a nuestros cálculos. Entonces, yo tengo que calcular U10. ¿U10 qué va a ser? La resistencia y la corriente que la afecta. O sea, I por R. Y 4 por R10. Muy bien. Entonces, sí, vamos a hacer así. Y vamos a calcular acá U10. Entonces dijimos que iba a ser igual a I4 por R10. Muy bien, eso nos va a dar 77,45 voltios. Ahora vamos a calcular R5. Va a ser I4 por R5. ¿Sí? U5 va a ser igual a I4 por R5. Y eso nos va a dar 38, ¿qué pasó? Ahí está. 72,5 voltios. Bien, quiere decir que, según esto, ven que UAE es igual a U10. ¿Sí? Vamos a pasarlo acá. Vamos a decir que UAE es igual a U10 más U5 más UX, ¿sí? Esto lo teníamos de acá, ¿no? Miren, U10 más U5 más UX es igual a UAE, la diferencia de potencial entre estos dos nodos. Muy bien. Entonces, si eso es así, nosotros ahora podríamos despejar UX. Porque UX, ¿sí? Va a ser igual a UAE menos U10 menos U5. Y esto nos va a dar
41,92 volt. Ahora, ¿para qué nos sirve UX? O sea, ¿con qué finalidad la calculamos a UX? Muy bien, vamos a verlo acá. Nosotros acabamos de calcular UX, ¿sí? UX está acá. Esto es UX, ¿sí? Ahora, vamos de vuelta a lo que teníamos, a lo que habíamos pensado acá arriba. Nuestra ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Y yo tengo este dato, porque tengo UX, y este dato, perdón, y este dato, que es I4. ¿Sí? Entonces yo podría despejar. Entonces yo podría decir, por lo tanto, Rx, ¿sí?, es igual a UX sobre I4. Y ya tenemos el primer dato calculado. ¿Qué hemos dicho? Que la ley de Ohm nos decía que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Yo tengo UX y tengo I4, ¿sí? Por lo tanto, lo que me faltaría es el dato de Rx. Por lo tanto, Rx va a ser igual a UX sobre I4. Y esto nos va a dar 54,1252 ohm. Vamos a ver ahora cómo seguimos. Nosotros tenemos I1 y 2, teníamos I3 que es la suma de estas dos, y tenemos I4 y 5. ¿Sí? Tenemos UAE y tenemos UCD. Vamos a dibujar un circuito equivalente acá. Lo vamos a dibujar. Fíjense, estas dos están en serie paralelo con esta. Muy bien. Entonces digamos que acá me va a quedar una resistencia, que la vamos a llamar RCD. Entre estas dos, un paralelo, ¿no? Vamos a tener RBC, que va a quedar en serie con R5, ¿no? RBC va a quedar en serie con R5. Por lo tanto, esta en serie con esta, estas dos en paralelo con R5, me va a quedar acá una resistencia que le voy a llamar RAC. ¿Sí? Y esta la voy a borrar. Muy bien. Y por último, fíjense, estas tres resistencias están en serie y estas dos están en serie y esta rama y esta rama están en paralelo. Por lo tanto, acá nos va a quedar una sola resistencia que la vamos a llamar RAE. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense, si yo... fíjense, voy a copiar esta resistencia, voy a copiar acá la fuente. Sabemos que estas dos están en paralelo, así que vamos a dibujar una sola. Vamos a unir esto acá. Estas dos, bueno, las voy a dibujar igual. ¿Sí? Las voy a dibujar así. Este nodo es lo mismo que el de ahí arriba, así que es lo mismo dibujarlo así. Y así apago esto. A ver. Esto unido acá. Y esto unido acá. Muy bien. Bueno, fíjense, este es el circuito que me queda, ¿no? El circuito equivalente que me quedaría. ¿Para qué me sirve? Fíjense, yo tengo esta caída de tensión, o sea, tengo UAE, que ya la calculé. Tengo... Esto no estaba. Tengo esta caída de tensión, que era la UCD, que era la original, ¿sí? La de 70. Y me faltaría calcular esta. ¿Cuál es la importancia de calcular esta UAC? Fíjense, este era el nodo E. Y este es nodo E. Y este era el nodo D. Fíjense, todas estas resistencias están en serie, van del nodo E al nodo D. Y estas van del nodo D al nodo E. Y estas van del nodo D al nodo E. Y la fuente, que es nuestra incógnita, la rama de la fuente también va del nodo E al nodo D. ¿Qué quiere decir? Que esta rama está en paralelo con esta y con esta. Entonces, ¿de qué me sirve calcular UAC? Que si yo hago UAE más, esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Más UAC más UCD, esto me va a dar UED.
Y esta VD es la misma diferencia de potencial que tengo acá, la misma diferencia de potencial que tengo acá y la misma diferencia de potencial que tengo acá. Por lo tanto, es clave para poder seguir calcular UAC. Para poder calcular UAC, yo necesito averiguar, tengo que calcular este paralelo, la serie con R5 y el paralelo con R5. Entonces, vamos a calcular primero lo que sería este paralelo, ¿sí? Que sería BC. Entonces vamos a decir RBC va a ser igual a 1 sobre R8 más 1 sobre R9, todo esto elevado a la menos 1, ¿sí? Eso nos va a dar 42,3529. Muy bien. Este paralelo lo tenemos en serie con R5. Por lo tanto, ahora vamos a calcular lo que sería RAC', que sería RBC más R5. Y esto nos daría tanto como 92,3529. Muy bien. Y por último, calcular estas tres, o sea, este paralelo lo sumé en serie con R5, sumarlo en paralelo con R5. Para eso, vamos a hacer así. RAC va a ser igual a 1 sobre RAC' más 1 sobre R5. Todo esto elevado a la menos 1. Y esto nos va a dar 32,4378. Muy bien. Eh, Vamos a ver esto. Nosotros ya calculamos la caída de tensión. Perdón, ya calculamos la resistencia, RAC. Pero fíjense, por acá nos circulaba una corriente que era I3. ¿Sí? Entonces, U es igual a I por R, ¿sí? Según la ley de Ohm. Por lo tanto, UAC va a ser igual a I3 por RAC. Muy bien. Vamos a calcular eso. Entonces, habíamos dicho que UAC va a ser igual a RAC por I3. Esto nos va a dar 98,3838. Muy bien. Ya calculamos UAC. Entonces ahora yo tengo que sumar. Habíamos dicho, ¿no? Que habíamos dicho que UAE, UED, perdón, era igual a UAE más UAC más UCD. ¿Sí? Muy bien. Vamos a calcularlo acá. Entonces, UD va a ser igual a UAE más UAC más UCD. Y esto nos va a dar tanto como 326,4788 volts. Muy bien. Vamos a ver ahora. Yo calculé la diferencia de potencial entre el nodo D y el nodo E, que es la misma diferencia de potencial que tengo acá y que tengo acá. Por lo tanto, yo podría calcular dos corrientes, ¿sí? Una corriente que viene por acá, que la vamos a llamar I6, y una corriente que viene por acá, que la vamos a llamar I7. Como UDE sobre R5 y UDE sobre R7. Así de fácil. Entonces, vamos a calcular I6.
que era igual a UDE, que es la que acabamos de calcular, sobre R5, e I7, que es igual a UDE sobre R7. Muy bien, esta nos da 6,5239 amperes y esta nos da 4,6639 amperes. Muy bien. Hasta acá ya calculamos todas estas corrientes y 3 y todo esto. Nos queda calcular acá en el medio. Pero vamos a analizar un poco cómo vamos a seguir. Fíjense esto. Yo calculé 3, ¿sí? Que llega hasta acá. Después calculamos I6 e I7. Fíjense, I6 y 7 se juntan en E. E I3 también se junta en E. ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber una corriente que vamos a llamarla I total, que va a ser la suma de estas tres, que es la corriente que va a pasar por la fuente, o lo que sería la corriente principal del circuito. Muy bien, entonces, vamos a calcular nuestra I total, que iba a ser igual a ¿qué cosa? A I3 más I6 más I7. Y esto nos va a dar 14,2264 amperes. Muy bien. Hasta ahora, genial. Ya calculamos I total. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que proceder de la misma forma que lo hicimos antes. ¿Por qué? Pues yo tengo la diferencia de potencial entre el nodo E y el nodo D. Yo tendría que calcular una caída de tensión acá y una caída de tensión acá. Y hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, vamos a ver cómo seguimos. Yo tengo que calcular la caída de tensión acá. Para eso tengo que calcular primero este paralelo. Muy bien. Es R4 y R6. Y los nodos F y D. Muy bien. Entonces, vamos a calcular RFD. Va a ser igual a 1 sobre R4 más 1 sobre R6. Todo esto a la menos 1. Y esto va a ser igual a 24 ohm. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos acá. ¿Podemos calcular la caída de tensión? Obviamente que sí. Tanto esta como esta. O sea, podríamos calcular UFD, que es esta, y esta que la resistencia era 7. O sea, podríamos calcular U7 acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a calcularlos entonces. Vamos a calcularlos. UFD va a ser igual. Es I por R, ¿no? Y total por RFD. Y total por RFD. Y esto nos va a dar tanto como 341,4336 volts. Muy bien. U7, que es esta de acá, va a ser I total por R7. ¿Sí? Y total por R7. Perfecto. Entonces, vamos a calcular U7. Va a ser I total por R7. Y esto nos va a dar 995,848 volt. Muy bien. Vamos a ver cómo sería el circuito equivalente de esto. Fíjense, estas dos resistencias, ¿sí? Se sumarían en paralelo. Y también se sumaría en paralelo todo esto, toda esta rama que tengo por acá afuera, con estas dos, ¿no? O sea, esta rama y esta rama se sumarían las tres en paralelo.
Y el circuito equivalente nos quedaría, o sea, recuerden, cuando sumo dos en paralelo, ¿qué hago? Borro uno de los caminos, ¿no? Yo voy a borrar este camino. Vamos a borrar este camino. Esta es la hoja borradora, así que no importa. Lo importante es que entendamos que este camino ya no existe más. Pero ¿qué dije? También iba a borrar este, o sea, iba a sumar este y con esta. Entonces ahora, como sumo dos, perdón, como estoy sumando tres resistencias en paralelo, tengo que borrar dos caminos, ¿sí? Este es el segundo camino. Esta corriente ya dejó de ser I6. Este nodo dejó de ser nodo. Este nodo dejó de ser nodo. Y este nodo dejó de ser nodo. ¿Esto qué va a ser? Esta que tenemos acá va a ser igual a R ED. O DE. ¿Sí? DE creo que la llamé anteriormente. Muy bien, entonces fíjense. Esta caída de tensión, esta caída de tensión y esta caída de tensión, UDE, ¿sí? Si yo la sumo, me tiene que dar EX. Así de fácil. Por lo tanto, X va a ser igual a UDE, esta, más U7, más UFD. Y esa me va a dar que X me va a dar 1663,7604 voltios. Bueno, ya tenemos todo calculado. La X y la RX que la calculamos acá. La calculamos acá con el resultado. Muy bien, lo que les pido es, véanlo, analícenlo, háganlo, resuélvanlo. No necesariamente, no sigan mis pasos. Búsquenle otro camino, piénsenlo. eh, y nada, cualquier duda, cualquier cosa que no les salga, me lo preguntan y lo vemos. Les pido disculpas por la calidad del video, pero hace tanto que no hacía uno que costó, no fue muy del todo prolijo y bueno, nada, vamos a hablar a cómo sale la edición. Así que bueno, éxitos y nos vemos.